En la moviola futbolera, Colombia 86. Colombia 86. El fútbol que quisimos y que nos tocó. Con Edwin Cómbita y David Rocha. Regresamos a un nuevo capítulo de Colombia 86, hablando del pasado, de leyendas del fútbol mundial. El día de hoy tenemos a nada más ni nada menos que el perfil de un hombre que cambió la historia del fútbol en algún momento y todavía lo sigue recordando, pese a que hace muchísimo tiempo se retiró. Les estoy hablando nada más ni nada menos que de Antonín Panenka, el jugador de la antigua Checoslovaquia, que ganó la Eurocopa del año 1976. Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Amigo David, ¿qué se cuenta? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Un saludo cordial para toda la audiencia. Me gusta el tema de hoy. Vamos a hablar de un hombre bohemio. Pues no bohemio porque sea un borrachín, porque es bohemio. Realmente es bohemio este señor. Es un romántico, es un tipo romántico y que popularizó su bigote, no solamente su pegada, sino también su bigote. Y entonces representa ese fútbol de antes, ¿no? Ese fútbol de antaño, de los años 70. Ese fútbol de antaño, ese fútbol practicado en un país que ya no existe. Y bohemio justamente porque pues nació en esta importante región de Bohemia, y su club, el Bohemians, en Praga, es uno de los más famosos en la hoy República Checa. Pero si nos trasladamos en el tiempo al momento en donde Antonín Panenka cobra relevancia y fama, era Checoslovaquia. Exacto, era Checoslovaquia. Edwin, ¿en dónde lo pueden seguir a usted en Twitter? En @EdwinCómbita, así simple. ¿Y a usted cómo lo encuentran? A mí me pueden seguir en @DavicoRocha con K. Simple también, solamente que tiene una K. Pero nos pueden seguir a nosotros, pueden consultar. Nos gusta mucho la historia. La K es de Kellogg's. Eso es, la K de Kellogg's. Muy bien, David. Sí, señor, la K de Kellogg's. Iniciamos así, un poco risueños, en este nuevo capítulo de Colombia 86, acá en el podcast de la moviola futbolera, con Antonín Panenka, la leyenda de Checoslovaquia. Bueno, Edwin, un bigote famoso, una pegada famosa. Así se describe a Antonín Panenka, que como usted lo decía, nació en Bohemia. Un bigote más famoso que el de Zapata, creo. Sí, señor. Tiene un parecido a Pandolfi, exjugador de Independiente Santa Fe, ¿sabe? El rifle Pandolfi, claro que sí. Ídolo de Santa Fe, ídolo de la afición cardenal en Colombia. Sí, ¿y cómo es la historia de Panenka, Edwin? Nació en Praga el 2 de diciembre de 1948, checoslovaco, de la antigua Checoslovaquia. Recuerde usted, un recorderis para los oyentes, República Checa y Eslovaquia eran un mismo país que se llamaba Checoslovaquia. Se separó y ahí quedó lo que ahorita es República Checa. Y la Eurocopa de Naciones, que ganó en su momento, que más adelante vamos a hablar, quedó para República Checa precisamente. Sí, David, es importante ahí aclarar eso porque fue una nación, digamos, de una vida joven y corta, apenas entre 1919, después de que cae el Imperio Austrohúngaro, se une estas regiones importantes de Bohemia, de Moravia y de Eslovaquia, conforman lo que fue la República de Checoslovaquia. Y después de varias guerras, matices, comunismo, etcétera, en el 93 terminan separándose muy amistosamente. De hecho, son pueblos hermanos, son pueblos fraternos, la República Checa y Eslovaquia. Pero en estos años en donde ocurre la Euro 76 en la antigua Yugoslavia, país también extinto, y donde tuvo gran protagonismo Antonín Panenka, era Checoslovaquia. Una Eurocopa extraña, David, porque
solamente, o sea, la fase final, como se conoce y a la cual le fue otorgada la sede de Yugoslavia, solamente tuvo 4 equipos, es decir, solamente se jugaron las semifinales y la final entre Zagreb y Belgrado. El resto, digamos, de esos círculos eliminatorios fueron en juegos de ida y vuelta y en la sede de cada país. Bueno, antes de entrar a la Eurocopa de Naciones del 76, que es el por qué Panenka es famoso, hay que hablar que como futbolista, sí, fue un gran futbolista, jugaba de interior, de volante, tenía aires de creación, era un Luka Modric de la época, sí, exacto, pero era muy reconocido por su pegada de media distancia, por supuesto por su bigote, y a nivel de clubes no se destacó tanto, dígame. ¿Usted se acuerda ese volante maravilloso que tuvo la República Checa en el 96, Patrick Berger? Claro que sí. Algo así era Antonín Panenka, un tipo muy elegante para jugar, muy técnico y, como usted lo remarca, de una gran media distancia. Sí, una gran media distancia. Otro recorderis ahí. Si quieren ver jugar a Antonín Panenka, futbalia.net, ahí pueden ver los partidos y está el partido completo de la final de la Eurocopa y otros además, tantos para que tengan en cuenta. Dramático. Partidazo, sí señor, partidazo. Panenka no fue muy popular a nivel de clubes, ¿no? Pues estuvo durante varios años, durante 1967, entre 1967 a 1981, jugando para el Bohemians de Checoslovaquia, pero más allá, digamos que no fue tan conocido en otros clubes. No, pues recuerde, David, que justamente por esa época Checoslovaquia era un país, pues, como los demás de la cortina de hierro, atrapado dentro del comunismo, y eso hacía que los futbolistas no tuvieran la libertad que tuvieron después en los 90 de poder ir a otras ligas más fuertes y poderosas económicamente hablando, y que le pudieran dar una mayor reputación y un mayor prestigio. La mayoría de su carrera la hizo como usted lo menciona, en el Bohemians y en el Rapid de Viena, de Austria. Con el Bohemians logró cosas importantes a nivel local y después en el Rapid de Viena, donde llegó a una final de la Recopa de Europa en 1985 y perdió 3-1 ante el Everton. Lo curioso es que cuando llegó a esa final con el Rapid de Viena, siendo el figura, tenía 36 años. Y esto estamos contando a nivel de clubes antes de adentrarnos a lo que realmente importa, que es a nivel de selecciones. Ese Bohemians, David, ahí como dato curioso, tuvo hasta hace muy poco un jugador colombiano de una magra recordación. ¿Usted se acuerda de John Edinson Mosquera, jugador que estuvo en el Atlético Nacional de Reinaldo Rueda y en el Deportivo Cali? De allá llegó ese señor acá al fútbol colombiano. Un futbolista muy bueno, ¿no? No, de verdad que uno dice, bueno, el fútbol checo está en crisis porque allá se devolvió este señor Mosquera y ahora sí, está hombre, figura fue allá fue figura, acuérdese. Acuérdese que allá le fue bien. Allá fue figura y parece que es ídolo. Bueno, igual como usted lo remarcó ahorita, el fútbol checoslovaco, que hacía parte de la antigua cortina de hierro de la Unión Soviética de antes, era fuerte, como el fútbol de Ucrania, del Dinamo Kiev, de Valery Lobanovsky, como el Dinamo Zagreb, como el fútbol yugoslavo, etcétera, etcétera. Este fútbol era muy fuerte en ese entonces, por eso tal vez no se conoció mucho el nombre de Panenka antes de, pero llegó a la selección de Checoslovaquia, donde se conoció y fue muy importante, más allá de haber jugado solamente una Copa del Mundo, que fue la Copa del Mundo del 82, y no tuvo buena suerte. Ya veterano. En esa Copa del Mundo, ya veterano, que quedó eliminada la selección de Checoslovaquia en primera ronda. Hay que adentrarnos, Edwin, a la esencia del por qué Panenka es importante. Euro de 1976. Alemania era campeona del mundo en el 74 y llegaba a esa Eurocopa como ultra favorito a ser campeón, con un equipazo liderado por Paul Breitner, Sepp Maier, Franz Beckenbauer. Imagínese eso. No, David, pues claro, pero además de eso hay que añadir que Checoslovaquia
había eliminado o había hecho una gran fase de eliminación en esta Euro. Mire que se quedaron equipos importantísimos como España, que quedó eliminada a manos de Alemania, y Checoslovaquia eliminó, si no estoy mal, a Inglaterra en esos 70 para llegar a esta fase final que la disputaron Alemania, Checoslovaquia, Yugoslavia como local y Holanda. Checoslovaquia además elimina a Holanda, hoy Países Bajos, como una denominación más subcampeón del mundo en esa época, y con Johan Cruyff. De hecho, ese día también es uno de esos partidos que se pueden ver en Futbalia, como usted lo dice. Anularon a Johan Cruyff y fue un partido incluso ríspido, porque la potencia y la fuerza de los checoslovacos, claro, anularon por completo a esta Holanda en una cancha, esas canchas, o sea, ese fútbol que se jugaba en esas canchas de barro que no se veían ni siquiera las líneas, demarcadas las líneas en el campo. El fútbol de antes, caray, en Colombia, David. Es que este es un fútbol vintage, David, un homenaje al pasado permanente. No, pues, en unas condiciones muy difíciles, sí, muy malas. Y se clasificó a esta final, como usted lo dice, con los alemanes, campeones del mundo, y un equipo supremamente potente. Y contra Alemania, exactamente lo que usted dice, era un equipo potente, donde el partido fue nada más ni nada menos que en el estadio de la Estrella Roja de Belgrado, en ese estadio imponente, un estadio lleno de hinchas alemanes, yugoslavos por supuesto, y checos. El favorito, Alemania, pero sorpresivamente Edwin empezó ganando Checoslovaquia, iba a decir República Checa. Checoslovaquia sí, empezó ganando y rápido, desde el minuto 8, y se puso arriba 2-0. No, es que el partido fue dramático por eso, David, porque Checoslovaquia, o sea, el favorito era Alemania, ¿sí? Favorito de todos. Y en un momento determinado está Checoslovaquia 2-0 arriba, dando el golpe, dando la sorpresa, y después Alemania logra igualar el partido. Y todo el mundo pensaba que definitivamente ya seguían derecho por el impulso anímico y de la camiseta, pero se fue prolongando, se fue dilatando el tema, y llegaron a los penales, David. O sea, fue imposible definir en el tiempo reglamentario, fue imposible definirlo en el extra time, y bueno, llegaron estos penales, que es donde comienza ahí lentamente a cimentarse la leyenda de Antonín Panenka. Que hay que resaltar, Edwin, que esta es de las primeras finales que se resuelve desde el punto blanco del penal, porque antes pues los penales toda la vida han existido, pero antes no era así, se jugaba un tercer partido de desempate o la monedita popular de Estudiantes de La Plata de Bilardo. Pero esta tanda de penales es muy importante, tiene muchísima historia, además que fue ante Alemania de Beckenbauer. En la tanda de penales, y nada más ni nada menos que Sepp Maier, el primer Oliver Kahn, el primer Manuel Neuer de la historia de Alemania, señor. Resulta que Checoslovaquia empieza marcando sus 4 primeros penales. Alemania mete sus 3 primeros y Honep fue el que falló el 4º penal, o sea, le quedaba un penalti a Checoslovaquia, y si lo marcaba era campeón de Europa. Pero aquí la historia, digamos que entra como en un bucle temporal, porque esta definición de Antonín Panenka, cuenta él que la había estado ensayando durante casi 2 años. Imagínese, David, que él decía que se quedaba con Zdeněk Ruska, que era el portero del Bohemians de Praga, al final de los entrenamientos, en una tanda de 3 penales, ¿sí? Y el que ganaba, pues adivine cuál era el premio. Cada vez que se quedaban entrenando, era una ronda de cervezas Pilsener. Pues, no, o sea, más motivación para... Que viva el bigote, señor, que viva el bigote. Que viva el bigote. Entonces tuvo 2 años ensayando el cobro, y contaba él que no le iba muy bien en estas definiciones. Decía él que Ruska generalmente le ganaba porque era un portero muy joven y que tenía una gran fuerza en las piernas, es decir, el despegue era muy fuerte y generalmente le atajaba los penales. Pero él comenzó a detectar que la manera para ganarle la apuesta, ya que siempre se botaba hacia uno de los lados, era hundiendo un poquito el empeine ahí y englobando el balón hacia la mitad suavemente para engañar al portero. Eso le funcionó en estos entrenamientos.
Y volvemos ya a 1976 en el estadio La Estrella Roja de Belgrado, donde llega el quinto penal, llega la definición, 20 de junio, y pues los compañeros de Panenka ya sabían cómo era que él cobraba y no querían que por favor no, algo muy parecido a lo que le sucedió al Loco Abreu en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la famosa historia con Fuchile. Y no querían. Entonces el técnico de la selección Checoslovaquia, Balak Selek, le dijo, bueno, depende de ti, haz lo que quieras. Y el hombre no, ya cuenta que iba con una confianza extrema, duró 2 años entrenando eso, no lo habían visto, no era un penal, no era una forma de ejecutar penales conocida, y también vio que Mayer era un arquero que elegía un lado y siempre se botaba, y bueno, se tiraba ahí antes ya con toda la seguridad del mundo, se tiraba antes de, pues usted sabe que los porteros eligen siempre un lado, y se arriesgó pero convencido, y pues ya hizo historia. Edwin, pues ¿sabe qué? Escuchemos el gol que marcó Antonín Panenka. Bráně Majer, Panenka. Gól! Gól! Jsme majstri Evropy na rok 76. Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy. Bravo, bravo, bravo. Listo, ya escuchamos el gol, el golazo, la narración de esa época que le dio el primer título a Checoslovaquia, que actualmente es título para República Checa de la Eurocopa de Naciones, y dejó frío a la Alemania de Franz Beckenbauer, Alemania que básicamente después de este partido jubiló a Beckenbauer, y Panenka, dice Edwin, que si no hubiese marcado ese tanto, ese penalti, probablemente lo hubiesen sacado del fútbol. Bueno, ¿y por qué eso? Imagínese la presión de un gobierno, como usted lo decía al principio, que pues hacía parte de la Unión Soviética, esa presión de ganar o ganar ante la Alemania que era auspiciada por Occidente. Oiga, David, ¿cuál es el Panenkazo que usted más recuerda? Pues además de el original, el pionero Antonín Panenka, pero ¿cuál es el que usted más recuerda? El que usted estaba nombrando ahorita, y yo creo que es el más parecido, Abreu, entre ¿cierto? Comillas, porque se da en una Copa del Mundo, cuartos de final 2010 ante Ghana, Edwin. ¿Usted cuál? Yo recuerdo otros dos. Hay uno que le salió espectacular y fue un cobro magnífico, que fue uno de Francesco Totti ante Edwin van der Sar en la Euro 2000 en semifinales. No sé si sí, usted señor. Lo recuerda. Sí, me acuerdo. El partido quedó 0-0 y también una frialdad extrema. Y por supuesto que no no fue tan perfecto, pero pues finalmente entró y claro, el de Zidane. El de Zidane en una final del mundo hay que tener sangre helada, sangre de reptil, sangre de serpiente. Márquelo, a ver. Claro, hombre, sin duda, el de Zidane en una final de la Copa del Mundo. Ahora, Zidane lo hubiese cobrado así, si no lo expulsan en la tanda de penales ante Buffon. Bueno, yo creo que no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca, pero era un mago Zidane. Eso sí, yo creo que sufrió ese Panenkazo, un infierno interno cuando pegó en el palo. No, sí, total, sufrió un infierno, aparte porque casi sale, o sea, bueno, la pelota salió, entró y salió, pero casi no entra. Sí, eso fue lo curioso. Y lo otro es que Zidane no le pegó al centro, sino a un costado. Más complicado aún, ¿no cree? Más complicado aún, claro. Pero definitivamente lo que sí estamos de acuerdo es que se necesita tener mucha clase, mucha sangre fría y definitivamente tener una personalidad de hierro para ir a hacer o a ejecutar un penal de esta manera y en esas instancias. Y no quedar como un Luis Manuel Seijas. O un Vladimir Hernández ante Tolima, algo así. Antes de finalizar, es tan grande el legado de Panenka que una de las revistas de historia del fútbol más importantes del mundo en habla hispana se llama Panenka y es hecha en España.
Edwin, muchas gracias. A usted, David, muchísimas gracias. Y sí, estos señores de Panenka son unas plumas de la literatura futbolística. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos y que viva Panenka. Y que viva Panenka, sí señor, y que viva Panenka, el gran Antonín Panenka. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima edición acá en Colombia 86.